Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial a toda la teleaudiencia de 5 días en esta fresca tarde ya de jueves 20 de agosto en este espacio de información y análisis, trayéndoles como siempre no solamente información de primera mano, sino también entrevistas exclusivas para que usted del otro lado pueda tener ese termómetro, como siempre lo digo, como cada día lo menciono, esa radiografía de lo que hoy está aconteciendo en los principales sectores del país y por supuesto aquellas decisiones que harán que usted pueda tomar el rumbo pertinente en el sector donde se desempeñe. En este espacio hablamos un poco de obras públicas, esas obras fallidas que dejaron mucho de qué hablar, bastante polémica generaron y que hoy también varios medios se hicieron eco. Hablamos del fallido proyecto Metrobús y dejo picando una puntita antes de presentar a nuestro invitado en cuanto a los resultados que Contraloría hoy compartía. Confirmó Contraloría que se hicieron préstamos por más de 144 millones de dólares para obras que incluían también al Metrobús. Esto es, digamos, un pequeño regalito que recibimos desde arriba, que tenemos que lidiar con una obra que hoy no existe y que encima, para colmo, tenemos que lidiar con todo el esquema que quedó ahí, esa infraestructura que, bueno, hoy no sirve absolutamente para nada. Ahora sí lo recibimos a nuestro entrevistado, al ingeniero civil Germán Pancou, quien está con nosotros y le agradecemos este valiosísimo tiempo que nos brinda. Ingeniero, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, David, audiencia. Muy buenas tardes. Gracias por su tiempo, ingeniero. ¿Qué le parece? No sé si pudo leer un poco de esta noticia que, bueno, me parece bastante peculiar porque el informe de Contraloría tenía 88 observaciones, nada más y nada menos, más de 400 páginas de este informe que, bueno, te da la pauta de que definitivamente habían cuestiones irregulares y como ya lo menciona el propio documento, muchas anomalías en toda esta cuestión del fallido proyecto Metrobús. Sí, cómo no. Sí, ¿va a leer, me dijo? ¿Va a leer o no? O leyó ya. La fiscalía, acá el problema grave, David, es que la fiscalía en Paraguay no está funcionando, no está actuando. Eso es lo que nos tiene que preocupar a nosotros, porque Metrobús ya es una estafa más, nada más. Tenemos que analizar las otras estafas que hay, que conocemos, que hubo, ¿verdad? Porque generalmente yo estoy con todos estos años que estuve investigando el tema del funcionamiento de las licitaciones y todo eso. Yo puedo decir casi categóricamente que el 100% de las obras en Paraguay se inflan, están infladas. Cuando están infladas, esa inflada no es gratis, eso es a cambio de algo. Y entonces, cuando hay un incentivo, pasó en todos los países de Latinoamérica, el famoso incentivo, Odebrecht, el caso de los sobornos a las autoridades. Cuando hay un incentivo, entonces no hay control. Por eso tenemos rutas caras y feas, con problemas, ¿verdad? Esa es la explicación por qué no hay control, no hay prácticamente fiscalización. Y entonces, pero nosotros vamos más allá en Paraguay. Nosotros tenemos un estado donde no hay control. En Brasil, por ejemplo, viene la Policía Federal y hace investigaciones eh, sobre el caso de soborno, ¿verdad? Vemos en Perú que hay presidentes condenados, ¿verdad? Por estos sobornos. Uno se suicidó inclusive, el expresidente Alan García. Y entonces tenemos nosotros en Paraguay un estado fallido que no hay control. O sea, imagínate nomás el caso de Metrobús, que yo, un ciudadano civil, tengo que ir a hacer el trabajo que tienen que hacer los parlamentarios. Los parlamentarios cuando ven que hay un incumplimiento de la ley, en el caso del Metrobús, es la ley lo que no se cumple. La ley, en el caso del propio, la ley misma que autorizaba el crédito, no se cumple. Y que es la 5133. ¿Qué decía la ley 5133? Que tenía que haber acuerdos con todos los municipios y con el Mercado 4 antes de iniciar la obra. Y eso se llevó así como ya sabemos que se llevó. ¿Verdad? Entonces, el parlamentario no está cumpliendo su función constitucional, que es velar por el cumplimiento de la Constitución. Cuando hay un incumplimiento de la ley y la Constitución, dice, ¿verdad? Entonces, cuando el parlamentario ve que hay una violación de la ley, tiene que ir a denunciar al Poder Judicial, sin fiscalía. Tenemos que sacar ya la fiscalía del medio. ¿Qué es eso de que la fiscalía se ponga en el medio de la acción penal pública? Ese monopolio, ese control
esa falta de control que tiene la Fiscalía le hizo tener un poder absoluto. La Fiscalía hoy tiene un poder absoluto. Ustedes saben que en el caso Metrobús yo recusé a la fiscal y la Fiscalía General me dice que ellos reconfirman a la fiscal y que ningún juez de garantías va a actuar sobre ese caso, ¿verdad? Y la ley, vos sabés que dice que el juez de garantía tiene que controlar cuando hay una recusación de un fiscal. Entonces, a mí me sorprendió ya este tema del Metrobús y yo quiero, le dije yo a los parlamentarios que tenemos que trabajar con la fiscalía para sacarle ese poder. ¿Qué es eso? El artículo 47 de la Constitución dice el libre acceso a la justicia y la fiscalía tiene que tener, no tiene que estar en el medio. ¿Qué es eso de que yo tengo que tengo que depender de un fiscal para ir a denunciar un hecho a un juzgado? Eso hay que sacar, ese monopolio, ¿verdad? Y básicamente eso, hay muchas cosas más, ¿verdad, bro? Yo tengo entendido que usted ya hace varios años viene haciendo estos seguimientos, investigaciones, denuncias. En todo este tiempo ha recibido denuncias, amenazas para que, digamos, deje de hacer lo que hace. Amenaza de muerte. Primero, me acuerdo en el 2000, a ver un poco, 2015 fue que recibí una invitación del Ministerio de Obras Públicas para trabajar y yo me negué porque justamente en esa época era el problema del superviaducto que yo detecté que hubo un direccionamiento hacia Isolux. O sea, como le estaba diciendo, todas las licitaciones en Paraguay, todas están direccionadas de alguna forma. Tienen direccionamiento. En el caso del superviaducto había 6. Primero no tenía que ser una obra internacional, porque eso se pagó con fondos locales. La ley de contrataciones públicas dice que tiene que ser una licitación nacional. Eso se llamó internacional. Se eliminó a 5 participantes de 6. Quedó solamente la española. No hubo comparación de precios. Y entonces yo cuestioné ya eso. ¿Y qué viene después? Por eso es lo que siempre se cumple esto. Cuando hay un direccionamiento en la licitación, ya no hay control. No hay control, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Ya le permitieron recortar el proyecto es mío, el proyecto que se licitó, yo cobré por ese proyecto todo, pero después a la hora de adjudicar le autorizan cambiar el proyecto en las partes internas. Por ejemplo, se disminuyó el espesor del fondo del túnel y eso lo dejó, yo avisé eso y denuncié eso, que iba a dejarlo vulnerable al tema del agua subterránea que hay ahí. Ahí hay agua subterránea. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos las inundaciones que ya vimos, ¿verdad? Entonces, siempre es así, ¿verdad? Hay un problema en la licitación y luego hay un problema en la obra. O sea, se ve, en la obra te cuenta que hay una corrupción, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que en Paraguay estamos pagando más o menos 3 a 4 veces como mínimo más el precio por kilómetro de rutas. Entonces nosotros decimos, ¿por qué acá no está lleno de empresas para Argentina, brasilera, inclusive alemana? Las carreteras alemanas salen más baratas que las paraguayas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque acá ganan siempre los mismos. Acá no hay libre mercado. Acá el Estado te dice quién gana y quién no. Acá un propio parlamentario o un gobernador, en el caso de Friedman, por ejemplo, él mismo hace su empresa y él mismo se adjudica. Son casos burdos ya, ¿verdad? Pero generalmente se trae a una empresa amiga, le hace ganar y ahí viene la comisión, ¿verdad? Ingeniero, entonces podríamos decir de que este proyecto de preferencia del 40% sería un método de blanqueamiento, entre comillas. A ver, ¿cómo eso? ¿Qué Este proyecto del proyecto Metrobús? de preferencia del 40% para la industria nacional en licitaciones. No, eso son todo cuento, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que abrir el mercado, nosotros no tenemos que cerrarnos, eso de industria nacional. Acá tenemos un cártel de obras públicas, ¿verdad? Son empresas que se asocian para delinquir, una vez gana uno, una vez gana otro, pero son siempre los mismos, ¿verdad? Nosotros tenemos casos graves, como por ejemplo el multiviaducto que se está haciendo en el kilómetro 7 de la ruta concesión de Tapeporá, en el tramo de Tapeporá, construye un accionista de Tapeporá que se llama Tecnodil, una empresa, ¿verdad? Y en esa licitación no hubo comparación de ofertas, única oferta, y se usa 13 millones de dólares de Itaipú, perdón, 11 millones de dólares de Itaipú, que esos no están en el tratado, se está manoteando fondo de Itaipú. O sea, nosotros con nuestra tarifa de luz, de energía, estamos pagando ese viaducto que es un regalo para Tapeporá. Tapeporá
pero lo burdo es que el mismo accionista construye, o sea, una licitación amañada. Eso hizo Alderete en noviembre de 2018 ya. Y Sumamente no es preocupante. no es el primer viaducto que se le regala a Tapepora, son tres ya. Son tres. Acuérdense que en el tema de Tapepora se adjudicó eso, se hizo una renovación en el 2016 por 30 años más sin licitación. Eso es totalmente irregular, ¿verdad? Inconstitucional, no, ahí no hubo comparación de oferta, no hubo ningún tipo de igualdad para las otras. Pues nosotros podíamos tener un peaje más barato ahí, nunca nos vamos a enterar, porque no se compararon ofertas. Entonces, no sabemos, ya es algo burdo. Por ejemplo, la Contraloría, en el caso de Metrobús, tardó 2 años. Yo denuncié eso en el 2017, creo que era que metí esa denuncia de Metrobús en el Contraloría, una vergüenza. Está ahí para, no sabe qué hacer y empieza a maquillar ahí. ¿Cómo va a tardar 2 años en hacer una resolución? El tema de Metrobús es viejo, era un tema que yo ya denuncié hace rato. Yo en el 2018 ya llevé a la fiscalía, justamente, ya hice una denuncia penal, ¿verdad? Con todos los riesgos que eso significa. Sabemos bien que yo corro el riesgo de una falsa denuncia. Por eso digo, yo, una persona civil sin fuero, tengo que hacer el trabajo que tiene que hacer las instituciones, ¿verdad? Estamos en un estado fallido, David. Sumamente preocupante. Antes de pasar a otro tema, ingeniero, simplemente ya quizás a modo jocoso, ¿qué opinión le merece este último puente construido ahí en el área de Areguá? No sé si le puede llamar puente a esta estructura. Y son obras que se hacen de forma improvisada, sin estudio. Ahí había seguramente había que colocar un puente metálico, como le dije, el amigo tenía una empresa que tenía había que darle trabajo a esa empresa. Ellos fabrican las obras en base a lo que ellos piensan ganar. Eso se inauguró en el 2018, con Jiménez Gaona, julio creo que era 2018, antes de salir el gobierno de Carter. Es un puente totalmente que cuando uno hace un puente, uno tiene que analizar el flujo de vehículos que va a pasar ahí en el futuro, inclusive, ¿verdad? Pero eso se hizo así. Había una calle de tierra ahí, creo, pero tenía que hacerse un estudio. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cuál va a ser el...? Y más todavía si es teóricamente el mismo gobierno, ¿verdad? El mismo partido, el Colorado, el que ganó la elección, tiene que decir, bueno, acá nosotros vamos a hacer tal obra y entonces, ¿cuáles son los pronósticos, ¿verdad? Sí. ¿Qué se iba a hacer ahí en ese? Es un puente, ¿sabe qué? Es una malversación de fondo porque ahora se tiene que hacer un segundo puente, un segundo carril, ¿verdad? Porque eso es una locura. Pero se Totalmente. usa eso, ahí en otros países se usa ese tipo de puentes en lugares de muy escaso tránsito, muy bajo tránsito y de muy largo vano también. Cuando uno tiene que pasar un largo vano, no 24 metros una burla. Así es, totalmente. Ni Ingeniero, siquiera ¿qué se piensa? justifica metálico, ni siquiera metálico, tenía que ser de hormigón sencillo, eso Claro, me iba a preguntar algo. evidentemente una malversación ahí de fondo. ¿Qué piensa de este plan de reactivación Ñapuá Paraguay y el monto que está siendo destinado a obras públicas? ¿Le parece coherente esta balanza, este presupuesto que se destina para obras? Mira, categóricamente, nosotros no podemos pensar en algo bueno cuando se destinan fondos sin antes arreglar el sistema de concesiones, el tema de, mejor dicho, de adjudicaciones, de evaluaciones de las licitaciones. Mientras no arreglemos el tema de la evaluación, yo había planteado a la Dirección de Contrataciones Públicas un proyecto para hacer electrónica la evaluación. Es decir, las empresas se meten sus datos, estados financieros, todo lo que se le pregunta, y eso se hace una evaluación y se le da una categoría ya a la empresa. Y es una evaluación no por obra por obra, porque ahí lo que viene la coima, ¿verdad? Te evalúan bien si vos pagás y te evalúan mal si vos no pagás. Claro. Y si vos pagás, ya no te controlan y vos haces lo que queréis. Tenemos las obras que tenemos, ¿verdad? Entonces, mi propuesta era hacer una evaluación por un periodo, vamos a suponer 2 años, y esa empresa puede participar en licitaciones categoría 5 estrellas, ponerle. Bueno, esa es la máxima categoría de una empresa, entonces solamente se resume esa licitación después en quién tiene el precio más bajo y ya. Pero ya son precalificadas las empresas, ¿verdad? Porque esa es la idea, ¿verdad? Entonces hacer todo electrónico y todo público, ¿verdad? La empresa, también fomentar la competencia. Yo veo que mi empresa
competencia ahora tiene 4 estrellas y yo tengo 3. Yo me voy a forzar en pedir préstamos, conseguir mejorar mis maquinarias para tener una evaluación 4 y participar en las licitaciones de categoría 4, ¿verdad? Esa es una solución, pero vamos a ver si yo no, en este gobierno no creo que hagan eso, pero esa es la solución para las obras públicas, para las licitaciones. Solamente que se le corta la canilla, ¿verdad? Si es que hacemos eso. Es un ingreso de fuente en negro, ¿verdad? De plata en negra. Todos los gobiernos, prácticamente en todos los gobiernos en obras. Yo no conozco una obra así que sea, bueno, esa obra se hizo correctamente. Y nosotros no hace falta que crean en lo que yo estoy diciendo, sino tienen que analizar nomás acá por qué no hay empresas japonesas, empresas alemanas, empresas americanas, y me van a decir que acá se paga. No, acá se paga mucho más, se paga 3 veces más, pero no van a ganar nunca. Saben bien que acá no se gana, así es que, o sea, tiene que venir a hacer lo que ya sabemos, ¿verdad? Ingeniero, yo creo que usted tenía algún documento material que quería compartir con nosotros. No, si la necesidad requería nada más, pero creo que estamos, es básicamente eso, tenemos que centrarnos en el tema fiscalía. La fiscalía nosotros tenemos que sacarle esa superfunción que tiene, ¿verdad? Usted sabe, en el superviaducto, por ejemplo, la fiscalía desestimó la denuncia. Después de 2 años, analizó, 2 años tardó, igualito que el Metrobús, 2 años para decir que ahí no hubo nada. Mismo que se seguía inundando el túnel se inundaba y mira, si un arquitecto te construye un quincho, vamos a decir, ¿verdad? Y se empieza a gotear cada rato el quincho, le denuncias al arquitecto, ¿verdad? En el caso del Estado paraguayo ahí se redujo el proyecto en $3 millones, por eso tuvo problemas, ¿verdad? Problemas previsibles encima, que yo avisé antes de que ocurra, ¿verdad? Entonces, la fiscalía dice que ahí no hubo nada. Atiendan bien lo que pasa. Y después se va al juez de garantías y la ley, estos son vivos, estos políticos. Ellos se dieron cuenta que era mejor tener control de la fiscalía que en vez de tener control de jueces que tienen que ser sorteados y todo eso. La fiscalía son designados, los fiscales son designados a dedo. O sea, la fiscal general designa, este fiscal es para el superviaducto, este fiscal es para el Metrobús. Imagínense, a dedo, ahí no hay sorteo. Y el fiscal que no coopera es trasladado a dedo también, o sea, a criterio de Sandra Quiñones, la fiscal envía, por ejemplo, al Chaco le envía a una que se porta mal, y a una que se porta bien le envía a Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces, tenemos el poder supremo que tiene, va a corromper siempre. Siempre va a estar corrupta esa fiscalía, sea quien sea, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos que sacar el Código Procesal Penal, en el artículo 314, dice que el juez de garantía no puede hacer nada si viene un blanqueamiento, si viene un fiscal y dice, acá en el superviaducto no hay nada, el juez de garantía tiene que agarrar y le pide ratificación o rectificación a la Fiscalía General, y la Fiscalía General, por supuesto, se ratifica. En el caso del superviaducto fue así, y eso se queda ahí. Pero tenemos algo a nuestro favor que no es cosa juzgada. Esa investigación, por eso el fiscal no tiene, la Fiscalía no tiene ese poder absoluto supremo que la Constitución nos dice que ellos tienen el monopolio de la acción penal pública. Ellos tienen que atender intereses difusos. Por ejemplo, se contamina un lago y el lago afecta a toda una comunidad, y ahí entra una fiscalía a demandar, ¿verdad? Porque tiene que proteger a la sociedad, pero no tiene la acción penal única, ¿verdad? Yo me puedo ir a denunciar una corrupción que yo tengo conocimiento y yo no necesito ninguna fiscalía. Con las pruebas que yo tengo, yo me voy y me someto a la falsa denuncia, me someto yo a los riesgos que eso requiere, ¿verdad? Pero no podemos nosotros depender de la fiscalía. El caso de Metrobús es una vergüenza. Yo no conozco como denunciante el juez de garantías asignado a la causa, y la ley le dice, el Código Procesal Penal le da 6 horas, 6 horas le da a la fiscalía para mandar eso a un juez de garantías cuando tiene una carpeta de una denuncia. Y vos sabés que no tenemos juez de garantías. Y yo la recusé a la fiscal y me dice, no, el juez de garantía acá no tiene, como dice la ley también dice que el juez de garantías tiene que decir que si el fiscal sí o no la causa. Y en el caso de este me dijeron que no, que la Fiscalía General usaron una acordada, un acuerdo y sentencia de la Corte que sacaron en el 2019. La Corte se expide diciendo que la Fiscalía General nomás decida en los casos de recusaciones.
Imagínense, es juez y parte. Ella designa y ella, la fiscal general, también reconfirma a una fiscal. O sea, siempre va a estar corrompida esa institución si le dejamos que esto siga así, ¿verdad? Y así es, nosotros necesitamos nuevas elecciones, David. Así, discúlpame que cambie totalmente, porque ya nos fuimos, analizamos ya que, ¿para qué vamos a analizar hubo corrupción o no hubo en Metrobús? Si ya no hay órgano institucional que controle y que castigue eso, ¿verdad? Entonces, vamos al fondo de la cuestión, fiscalía, vimos el problema del direccionamiento de licitaciones, pero vamos más allá, tenemos que reelegir, tenemos que hacer de vuelta. Nosotros no podemos seguir en una república donde no haya igualdad ante la ley. Nosotros no tenemos igualdad ante la ley. Ganan ciertas empresas siempre las mismas obras, las mismas grandes obras, ¿verdad? Por ejemplo, la ley APP, la ley llave en mano, ganó siempre una empresa, una sola empresa. El mismo grupo de Jiménez Gaona ganaba siempre. Eso es alevoso, ¿verdad? Ruta 2, sabe bien que hubo una sola oferta también. Cuando, a mí me hace reír, en la función pública para comprar, por ejemplo, mascarillas, te piden que haya 2 o 3 ofertas, ¿verdad? Eso estamos hablando a lo mejor 100 millones de guaraníes, ¿verdad? Pero para una obra de 500 millones de dólares, como Ruta 2, una sola oferta. Es una burla, ¿verdad? Un solo consorcio. Hacen un pliego a medida para que solamente ese consorcio pueda clasificar. Y entonces nunca nosotros nos enteramos si había una empresa más eficiente, porque esa obra está atrasada ya, si había una empresa eficiente que haga más rápido y más barato. Así es. Yo creo que ese es el tiempo realmente, ingeniero. Lastimosamente, bueno, el espacio se nos va, pero a modo de resumen, creo que este es el tiempo donde la ciudadanía debe de ejercer su rol de contralor, esto indefectiblemente, pero por lo menos notamos de que hay una mayor disconformidad ciudadana, hoy la gente se manifiesta más, reclama más y hay que seguir este camino. Sí, David, atender lo grave que esto es. Nosotros podemos protestar todo, pero tanta corrupción, tanto pisoteo ya de lo básico. Porque acuérdense que el gobierno de Cartes entró a un partido político sin orden judicial, su policía, y mataron a una persona. La policía mató a una persona ahí dentro, a un joven. Marito, ahora el 16 de julio, sus marinos, sus militares entraron a propiedad privada a secuestrar a 35 personas y torturarlas. Porque esa es la verdad, eso pasó en Ciudad del Este. Nosotros vimos casi en vivo mediante las redes sociales las espaldas de esas personas. Eso no prescribe. Entonces, a mí lo que me preocupa, y con todos los hechos de corrupción del gobierno anterior principalmente, que es lo que estoy citando, ¿verdad? El caso de Tapeporá, Marito que le dio con plata Itaipú, ese viaducto ahora de 11 millones de dólares en kilómetro 7, y los casos que no prescriben como la tortura y los asesinatos, el asesinato del 31M, ¿verdad? Esto le lleva a esa persona a robar elecciones. Eso es lo grave. Nosotros tenemos que cuidar, tenemos que atender porque esta gente ya está en un camino sin retorno. Ellos cruzaron la línea, entonces ellos van a robar. De hecho, suspenden ya elecciones. La ANR suspendió ilegalmente las elecciones de renovación de su directiva, ¿verdad? Y ellos prolongaron un mandato totalmente, eso es inconstitucional. Eso es para cancelar la personería jurídica de la ANR. No puede un partido político sustituir el sufragio y prolongar mandatos. Es una locura. Y bueno, por eso le digo, eso está encaminado a robar elecciones. Ellos no van a entregar así nomás. Por eso es lo que nosotros, la única opción que tenemos es salir, manifestarnos y hacer una rebelión fiscal, yo diría también. Empezar a pensar, vamos a dejar de pagar el IVA, no sé cómo, vamos a tratar de no emitir factura, alguna cosa así, de cortarle un poco el chorro a esto, porque estas obras, estas sobrefacturadas obras se pagan con nuestros impuestos. Lastimosamente. Ingeniero, dejamos muchas preguntas en el tintero, muy, muy importante todo lo que estamos comentando, pero bueno, me gustaría en una siguiente entrevista poder seguir ampliando estos temas tan importantes. Siempre disponible, David, cuando quieran, ¿eh? Excelente, muchísimas gracias, ingeniero. Bien, con esto llegamos al final de este espacio informativo y será hasta las 16 horas. Ustedes ya saben, nuestro habitual foro empresarial. Será hasta entonces. Gracias por la compañía. Chao, chao. Invertí en tiempo para vos.